Ernesto Zedillo es el padre de la democracia en México. Gracias a él pudo haber alternancia en la presidencia de partidos políticos. Gracias a él pudo ganar el PAN y luego Morena, después de más de 70 años del PRI. Y ahora Ernesto Zedillo con justa razón está diciendo que la reforma al Poder Judicial que implantó Obrador es la destrucción de la democracia que ya se había construido con Ernesto Zedillo, y no con Ernesto Zedillo, desde antes ya venía un México democrático desde Lázaro Cárdenas. Y lo que se logró en casi 100 años, llegó un enfermo mental llamado López Obrador y una pandilla de demoníacos obradoristas como Claudia Sheinbaum a destruir la democracia, las instituciones, la legalidad, el progreso económico, la ciencia, la salud, la educación, a destruir el medio ambiente, a empoderar a los delincuentes, a aumentar la corrupción, a aumentar la impunidad, crear un endeudamiento brutal, crear campos de exterminio, peor que Hitler, peor que los nazis, es Morena, a apoyarse y aliarse a dictadores. Todo lo malo, lo más nefasto que ha habido en México, lo hizo López Obrador y ahora lo continúa Claudia Sheinbaum. En cambio, Ernesto Zedillo, junto con Vicente Fox, son verdaderos apóstoles de la democracia. Ernesto Zedillo, ya desde Carlos Salinas de Gortari, que creó el IFE y luego el INE, y luego Ernesto Zedillo hizo todo lo posible para que hubiera una competencia lo más justa posible para los cargos políticos, se logró que hubiera alternancia política. Y Ernesto Zedillo es el padre de la democracia junto con Vicente Fox. Y estos endemoniados de Morena, hechos para pelear y destruir, para meter cizaña y odio, ahora están criticando a todos los que pueden, porque la mente de un enfermo mental anticristo asesino que asesinó a su hermano López Obrador, vino a ser enemigo de todo, del PRI, de todos los presidentes que ha habido en el PRI, del PAN, de todos, pero también enemigo de la iglesia. Obrador es enemigo de la iglesia, de la prensa y los periodistas, de los empresarios, de los jueces, de todos los países, de la clase media, enemigo de los estados del norte. Es un enemigo de todo. Es un hombre que trae el demonio, López Obrador. Pero como es un psicópata, una enferma mental, sonríe y dice puras mentiras. Y se robó todo. Claudia Sheinbaum no ganó. Ya lo dije en otros videos. Obrador nunca ha ganado nada legalmente. Y ahora, Ernesto Zedillo molesto porque esa democracia que se perfeccionó y construyó a través de casi 100 años, viene una secta, una pandilla de endemoniados, malignos, corruptísimos, ladrones, asesinos, que es Morena, Claudia Sheinbaum y Obrador, a destruir al Poder Judicial con una reforma de un endemoniado loco que se llama Obrador, que por pura venganza, porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando estuvo Obrador en la presidencia, trató de avalar legalmente lo que era legal y de detener lo que era anticonstitucional. De todo lo que propuso Obrador, todo era anticonstitucional, pero el apoyado por el endemoniado, corrupto Arturo Saldívar, que estaba
como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, influyó, y ya lo reconoció Eli Obrador, influyó haciendo que los demás ministros de la Corte avalaran sus maldades, violaciones a la ley que hizo Obrador, y ahora le dio el golpe fatal ya a la democracia, a la república, López Obrador y Claudia Sheinbaum, con esta reforma al Poder Judicial, y ahora con la ley censura a los medios de comunicación. Una dictadura brutal, la peor que ha habido, yo creo que en el mundo, porque venimos de un país democrático, un país en progreso, un país que respetaba a otros países, y llegó un enfermo mental, un engendro del diablo que se llama Obrador, venenoso, que toda la vida ha peleado con todo el mundo, a destruir todo. Y Claudia Sheinbaum, como discípula endemoniada y maligna que es, sigue sus políticas. Y Ernesto Zedillo, sin un afán de atacar al gobierno de Morena, opina con fundamentos respetuosamente la destrucción de la democracia, la implantación de una dictadura por medio de la reforma al Poder Judicial, y ahora con la ley de censura y con los campos de exterminio, peor que los nazis, peor que Hitler. Lo dice con respeto, no lo dice por molestar, pero todo lo que ha dicho Morena, Obrador y Claudia Sheinbaum no es en base a una argumentación de las cosas, del funcionamiento, es con un afán de endemoniados conflictivos, peleoneros, buscan y buscan cómo fastidiar a todos, están enfermos de maldad. Es un verdadero infierno el que trajo Obrador, que ya decían que era un peligro para México y se cumplió con creces. Es un símbolo del mal Obrador, es un mentiroso enfermo mental. Todo lo que dice Sheinbaum y todo lo que dice Obrador fueron mentiras. Lo malo está en que lo que hace un maligno dictador y una maligna dictadora como Sheinbaum y como Obrador es abusar del poder. Y con una conferencia diaria que tiene Sheinbaum, está en desproporción completamente injusta lo que dice Sheinbaum con lo que diga cualquier otra persona. Ernesto Zedillo dice algo y lo dice en redes sociales que nadie los ve porque los obradoristas ya están idiotizados y no ven nada que critique al gobierno de Morena. En cambio, con una conferencia matutina casi diaria de lunes a viernes que se proyecta en todo el país, la desproporción es brutal y no les da pena ser tan injustos, tan corruptos, tan malvados y tan destructivos, tan generadores de odio y división. Le aclaro a Claudia Sheinbaum, el FOBAPROA fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Porque salvó a la banca. Si quebraba la banca, quebraba México. Pero no salvó a la banca de los banqueros, salvó a la banca de todos los ciudadanos que tenían sus ingresos puestos en los bancos. Fue un beneficio. Cuando llegó Zedillo al gobierno, Zedillo empezó con una aprobación pues buena del 40 y tantos, 50 y tantos %, pero en el primer mes, debido a una cosa que dejó Salinas, se cayó su aprobación. Pero fue el único, fíjense bien, el único presidente que empezó en un nivel más abajo y acabó más arriba, con un 69% de aprobación. Cuando de repente, cuando empezó con uno como 50 y tantos, que se cayó por unos errores, que le llamaron el error de diciembre, se cayó a 40, subió. Obrador, aunque por sus puras mentiras, por su idiotización que él hizo al pueblo, en sus primeros meses tenía como 80% de aprobación y acabó con 65% en las verdaderas encuestas. No las idiotizantes que le pagó Obrador y Morena a todas las encuestadoras malignas. ¿Y por qué terminó con 65%? Porque debe haber terminado con menos del 50%, porque
todas las manifestaciones que tenía antes de la votación en donde Sheinbaum se robó la presidencia, entonces estaba mal Obrador. Pero Obrador hizo sus típicas maniobras que hacen un astuto manipulador idiotizador para que al final juntara sus obras chafas, su discurso totalmente idiotizante, de decir como verdadero enfermo mental, al que hay que mandarlo al manicomio y a la cárcel y al infierno, ya está, diciendo que México estaba mejor que Dinamarca en la salud, que era el primer lugar mundial en atención a la salud, cuando es una porquería lo que hicieron en la atención a la salud. México está destrozó totalmente la salud, Obrador y Morena y Claudia Sheinbaum, y dicen lo contrario. Entonces, por esas mentiras salió arriba del 60%, verdaderamente por el 61%. Pero antes de esa votación, de ese fin tramposo de Obrador, hubiera caído como estaba ya unos meses antes, en el 53% de aprobación. Entonces Zedillo fue una maravilla, salvó a México, implantó la democracia, la mejoró. Y es una persona excelente, un hombre educado, un hombre siempre respetuoso, que nunca hablaba de nadie más, hasta que apareció unas porquerías de gobierno, una destrucción total de la democracia. Y en eso Zedillo, con buena fe, opina que México se destruyó la democracia, se implantó una dictadura, se destruyó la economía, se implantó una corrupción, se empoderó a los delincuentes, porque Obrador es un delincuente asociado a las bandas del crimen organizado. A ver, ¿por qué en el mundo entero hablan bien de Zedillo? Bueno, tal vez 2, 3 idiotizados países de Obrador. En el mundo entero reconocen a Zedillo como de los mejores, también a Felipe Calderón, a todos. Al único que en todo el mundo racional, por supuesto, en Europa, Estados Unidos, al único que ven como un asesino, narcodictador, corrupto, aliado de dictadores, la dictadura más espantosa que ha tenido México, destructor de la economía y todo, es a López Obrador. Y Sheinbaum, con sus payasadas y sus mañas tipo obradorista, buscando la forma de aplicar su plan, su programa de idiotización a los mexicanos. Porque Claudia Sheinbaum y Obrador nunca tuvieron un programa de gobierno para beneficiar a México. Tuvieron un programa para idiotizar al pueblo mexicano, que los aprobaran y poderse robar todos los cargos de elección popular. Entonces Claudia Sheinbaum, peleándose con España, España también está diciendo lo que es México, una secta de delincuentes en el gobierno. Y antes España era considerada la madre patria, porque nos trajo el mensaje de Cristo, un desarrollo que tenía Europa en 1500, mucho más superior a México. No que era mejor la cultura azteca, no es cierto, sí era una civilización, y sí tenían un buen calendario astronómico. Pero sus construcciones, las pirámides, son amontonamiento de piedras. No se pueden comparar con las catedrales europeas, españolas, abovedadas con vitrales. No se pueden comparar. El amontonamiento de piedras, sumar piedras encimadas y poner arriba una casita, no se puede comparar a una catedral como la de Notre Dame, como la de Barcelona, la Sagrada Familia. No se pueden comparar, no hay comparación. Pero además, los aztecas andaban con taparrabos, sus armas eran la lanza y la flecha. ¿Cómo se van a comparar con la vestimenta española, esos uniformes tan elegantes, las armaduras? Es simplemente el rifle, o el que en aquel tiempo era arcabuzo, como se llamara. La literatura de Lope de Vega, de Cervantes Saavedra, no se puede comparar. Era muchísimo más desarrollado Europa y España. Y dice Claudia Sheinbaum, como típica mentirosa, conflictiva, cizañera, malvada,
Que los españoles vinieron a matar niños y mujeres, falso. La conquista fue en la lucha entre los aztecas, que fueron traicionados por todos los pueblos prehispánicos indígenas que se unieron a los españoles porque eran terribles los aztecas. Eran odiados todos los aztecas por todos los países prehispánicos de alrededor. Y a los españoles se les aliaron los totonacos, los tlaxcaltecas, y con 500 hombres España derrotó a más de 100,000 aztecas. ¿Por qué? Porque la tecnología de los aztecas era muy inferior a la de los españoles, porque la alianza de los pueblos que se unieron a España prefirieron derrotar a los aztecas. ¿Sí? Que Sheinbaum no diga, es que hay un error, son tan malignos que quitaron de la avenida Reforma el monumento a Cristóbal Colón. Porque estos idiotas de Morena no respetan la cultura universal. Cristóbal Colón es un personaje de la humanidad. No es un enemigo de México, estúpidos, morenistas, malignos. Hay que reconocer. Yo debo reconocer que otra persona es más rica que yo. Y lo reconozco. Yo reconozco que esta persona es más inteligente que yo. Yo reconozco que esta persona es más sabia que yo. Pero una persona enferma mental, no reconoce que nadie pueda ser mejor que ellos. Y por eso los obradoristas se dedicaron a destruir todo lo que no son ellos. Y yo exijo que todo lo que quitaron de México, todas las instituciones que destruyeron, las vuelvan a poner. Pero no disfrazadas como ahora las ponen. Que todas las placas que quitaron, porque había placas que decían, esta obra se construyó en el gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y la quitaron, que porque lo de el conflicto con los estudiantes. Pero la placa no era del conflicto con los estudiantes, era de la inauguración de una obra en el metro. Y quitaron la estatua de Cristóbal Colón, malignos, endemoniados. ¿Qué quieren poner? Ya ni digo para que no les darles ideas. Quitaron la palma, una palma hermosísima que estaba en Reforma, derechita, altísima, porque la habían puesto otros gobiernos del PRI y del PAN. Pusieron un ahuehuete. Malditos destructores, malignos, símbolos del mal. Puro odio. Nunca había visto en México, había habido en México conflictos entre familias. Ahora se pelean porque un demonio que es Obrador, asesino de su hermano, corrupto en todo, le metió la cizaña a los obradoristas y empezaron a atacar a los que no son obradoristas. Y el odio que generó, no solo en la sociedad mexicana, sino en el mundo, es increíble. Y Claudia Sheinbaum, esperando que se cambiara un poquito, no trae la misma porquería, la caca mental, el azufre del diablo que le metió Obrador. Y habla y sonríe, pero se le ve una mueca, se le ve el odio sonriendo. Y Obrador también. Bueno, ya hablé mucho. Ernesto Zedillo salvó a México, implantó y mejoró la democracia. El Fobaproa fue necesario. Y fue un hombre respetable, que nunca agredió a nadie, que se comportaba como un presidente y no como Obrador y Sheinbaum, unos pendencieros venenosos, destructores de la democracia, destructores de la economía. ¿Por qué Sheinbaum no les dice que el crecimiento de México en sus 2 periodos trimestrales que lleva México está en recesión? ¿Por qué dice que vamos bien? Porque es una mentirosa, endemoniada y fea, porque además está horrible. Gracias.